Y hoy estamos de rosa porque vamos a estar probando la tan sonada colección de Barbie para Colourpop. Obviamente súper fascinada con esta colección. Ya vi los spoilers ahí en Trendmood como todo mundo, pero vean la cajita. OMG. Por fuera y por dentro, la verdad es que la cajita está de lo más linda. Así que gracias a Colourpop por hacernos llegar esta colección. Nació por el hecho de que están celebrando el aniversario de la Barbie Malibu, que yo creo que todas nosotras podemos decir en algún momento de nuestras vidas la tuvimos o la quisimos. Definitivamente es una colección nostálgica y súper dirigida a nuestro amor por... ¡Ay, vean nomás! Esta estaba perfecta para el Día del Niño y tan solo lo hubieran sacado antes. OMG. Me encanta el hecho de que conservaron el logo, todos los gráficos que la Barbie Malibu tenía. Oh my gosh, I'm sorry, pero esta es una de las paletas más lindas y cute que he visto. Vean eso. OMG, es perfecta. Tiene espejo, ok, lo cual no siempre Colourpop lo hace porque sacan las colecciones demasiado rápido. La otra cosa que es parte de su colección es este dúo labial. Vean eso. OMG. Oh, this is super cute. Ok, labiales en barra no son mi onda, pero sinceramente este está... Vean eso. Oh my gosh, está perfecto con lo que yo traigo puesto. También incluye pestañas. Of course se llaman doll lashes. Ya hubiera sido mucho si no le ponían doll lashes. Están bastante largas y como primera impresión no parecen mucho de muñeca. Okay. Cuando yo pienso de pestañas de muñeca pienso unas pestañonas así del tamaño del mundo. Estas particularmente no son imitación mink, son más así como plásticas. Dreamhouse. Me encanta como dice Barbie al lado de la barra. Ahí está el delineador. Y ya por último otro lip duo que es Golden Beach. A ver, vamos a ver si este es un como cafecito. ¡Yay! Este sí es nude completamente. Así que este definitivo ya es un favorito. Me encanta el nude que escogieron. Es bastante neutro. No es ni muy naranja ni muy café. Y vamos a ver la última cosa que es Super Shock Highlighter. ¡Oh! Beach Party se llama. Este es un iluminador. OMG, vean eso. This is super cute. Y así se ve el iluminador. Es de ese tipo marmoleado. Se siente, holy, se siente ultra cremosito y vean ese color. Ok, definitivamente es un buen color de iluminador. Si hubieran sacado uno rosa o morado o yo qué sé, me hubieran decepcionado. La cosa con la que yo más me obsesioné en cuanto vi esta colección, y creo que todo mundo también, es el espejo. El Barbie OMG, this is super cute. Y este me gusta muchísimo la calidad del espejo. Es de esos que tienen como un poquito más de aumento, así que el espejo tiene más calidad. Ya lo voy a dejar afuera porque obviamente lo voy a estar usando. Así que si a ti te encanta ver el chisme del maquillaje y de las nuevas colecciones que van saliendo y cómo las vamos probando, suscríbete en este momento y mi team like sin ver. Dale like si eres forever fan de Barbie también. Bienvenidas a mi jeta. Vamos a empezar aplicando una prebase y yo voy a estar usando la prebase de sombras de Rare Beauty. Esta ya la probamos en un video anterior. Esta paleta definitivamente se siente bastante diferente de las otras paletas de Colourpop y es porque creo que pusieron como metal para que se sintiera un poco más pesada. A mí me encanta el hecho de que pusieron los nombres en la parte de adentro. Definitivo quiero hacer algo súper colorido, así que vamos a empezar con Boardwalk. Y ya saben que me gusta empezar con un toquecito literal. No me gusta apretarla desde el principio para ver qué tal van a pigmentar y ya después veo si aumento o le quito. Ok, definitivamente esta va a necesitar un poquito más, así que voy a darle dos toquecitos un poco más fuertes y ahora sí, ahí está el color que es. Estoy viendo que se está como saltando, así que voy a tratar de barrerla en lugar de hacerlo con toquecitos. Parece que barriéndola funcionó mejor porque me estaba dejando unos parches ahí. Y la voy a llevar hacia arriba con la forma de mi ceja. Todo se ve muy bien, se distribuyó bien, pigmentó bien. Tiene 8 sombras mate. Ya de entrada me agrada el hecho de que tenga mate y específicamente el hecho de que la azul es mate y también luminosa. No saben lo feliz que eso me hace. Vamos a seguir con Best Coast, que tiene un corazón, tiene un corazoncito grabado. That's so cute. Y OMG, esta se ve mega pigmentada, así que espero que no me deje un manchón. Bueno, lo más seguro es que sí, porque luego estas manchan la piel horrible, pero vale la pena.
No quiero que quede muy marcado todavía porque siento que todavía me hace falta otra sombra. Me hubiera gustado que tuviera una moradita, no es por nada. Amo los colores que trae, no me malentiendan. Creo que ese café, no sé, así como que para hacer un tema de Barbie, preferiría una más moradita, pero whatever. Podemos tomar un momento en el hecho de que no apliqué absolutamente nada de prebase blanca y vean cómo se está viendo ese rosa. Está viéndose súper intenso, así que ya me imagino si le hubiera puesto una prebase. Iba a estar de veme a la fuerza, reviéntame la retina, nena. Y ahora con Malibu Memories, que es el azul mate, voy a poner un poquito en esta área de mi cuenca. ¡Ah! Oh no, creo que esa no fue un... Bueno, no está tan mal. Ok, ahorita lo hacemos que funcione, pero tal vez esa no fue mi mejor idea. Ok, tal vez mi problema fue mi brocha, pero voy a ponerlo ahí. Lo voy a extender hasta, ya saben, hasta que toque el rosa. Y otra vez vamos a hablar del hecho de que no he puesto nada de blanco y vean qué increíble se está viendo ese color. Porque últimamente las colecciones de Colourpop han estado así como que... Bueno, no me han llamado mucho la atención y esta está súper noventera. Bueno, más bien ochentera, porque siento que fue como más inspirada en la Barbie de los 80. Digo por los colores, aunque obviamente estos siempre son los colores de Barbie, pero whatever. Vamos a cortar nuestra cuenca. Y ahora sí, vamos a poner Surf's Up. Y la voy a poner... yes, queen, give it to... La voy a poner en esta área de en medio. Oh, me encanta, se ve divina. Tan metálica y tan... Ni la tuve que mojar, obviamente. Se ve preciosísima. Me gusta el hecho de que tiene como un tono tornasol. Dependiendo cómo la estés viendo, se ve verde y luego se ve azul. Se ve preciosa. Ese azul es el azul perfecto para representar a la Malibu Barbie. Ok, Colourpop, sacaste un 10 con esto. Como segunda sombra brillosa estoy entre estas dos. Y es que quiero que vean qué hermosas están. Sobre todo esa rosita, oh my gosh. Pero porque quiero usar un poquito más de color, voy a usar Vintage Doll. Así que deseenme suerte, que no me arrepienta yo. Ay, de haberlo hecho, oh my gosh. OMG, no me arrepiento. No me arrepiento por nada del mundo. Vean eso, se ve bastante clarita, que ese era mi miedo. A veces estas se ven claritas en el cuadrito y luego te las pones y se ven así como, I don't know, como oscuras, yo qué sé. Wow, esa fue la elección perfecta. Igual esta no la tuve ni siquiera que mojar y vean qué increíble se ve. Se ve preciosísima. Quiero poner un último color y lo quiero poner entre ese azul y el rosa, porque aunque me encanta cómo se ve, así siento que se ven como alas de algo, I don't know. Pero siento que necesito difuminarla un poquito esa línea, así que voy a usar Follow the Sun y esa también es otra que está de muerte, OMG, así que la voy a poner aquí para que se vea eso muchísimo más suave. ¿Quién no va a amar un rosa metálico? Esa es la cosa, que siento que amo el hecho de que pusieron muchas de los mismos colores mate, los pusieron en color metálico o luminoso, como le quieras llamar, porque eso siempre ayuda a que tus looks tengan más coherencia y los puedes usar de diferentes maneras, como este, y ahora sí se ve así como mucho más fusionado, a diferencia de este. ¿Sí ven la diferencia? Igual no la mojé para nada, así que esto es todo sombra seca, lo cual dice mucho del hecho de que tienen buena calidad y que la aplicación ha sido literal un sueño. No he tenido que batallar aplicando ninguna de estas. Ok, y antes de pasar con lo demás y con las pestañas y el delineador y todo eso, se me ocurrió, tuve una ideota, pero primero quiero resaltar esa línea que hicimos al principio con azul, así que con esta brocha chiquitica voy a poner un poco de Malibu Memories y la voy a tratar de concentrar bien ahí, porque siento que se me desapareció con todos esos colores que agregué. Y más que nada cuando corto la cuenca es cuando se me empieza a desaparecer. Y ya que hicimos eso, ahora sí vamos con SoCal. Y ahora sí la voy a poner encima de esta. Oh my god. Y esa sí es una naranja. Extra naranja. No sé por qué estoy haciendo esto. No debería estar haciendo esto. Esto es like, lo está haciendo 20,000 veces más arriesgado. Pero no sé por qué vi ese color y dije, oh my gosh, ¿cómo que no lo voy a poner en este video? Duh. Vamos con nuestra jeta, y para que nuestra complexión quede de literal muñeca, voy a estar aplicando la Good Apple Foundation de la doña... No, ya no es de la doña. Ok, yo no sé por qué sigo insistiendo. Cuesta trabajo. KVD Beauty. Así que voy a aplicar... OMG. Every time me da no sé qué. Cada vez que veo la mega
mega cobertura y la mega pigmentación que tiene esta base. Obviamente ya probamos esta base en mi canal, así que si no has visto ese video, ahí te lo voy a dejar. Con este makeup stick de Wet n Wild vamos a contornear nuestra cara y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que quedemos como muñecas. Y esta colección no contiene rubor, pero adivinen cuál es el rubor que voy a usar. Adivinaron, voy a usar el Putty Blush de ELF en el color Turks and Caicos. Y también tenemos video de este, ok, comprobado que es el dupe de un rubor de alta gama que es ultra mega popular e increíble, así que corre a ver ese video si no lo has visto. Y lo voy a aplicar en esta parte de mis mejillas. Y lavé mi otra brocha de Real Techniques y esta no me gusta tanto, pero nos hace el trabajito, por lo menos por hoy. Amo este tipo de blushes que son como de crema polvo, como ustedes no se imaginan. Y sí, ya sé que se ve un poquito fuerte, pero acuérdense que todavía no aplico ni corrector ni polvo, así que eso es a lo que voy ahorita. Como corrector voy a aplicar este de Milani Conceal Plus Perfect. Y ahora sí vamos a aplicar nuestro polvo. Voy a aplicar este de Anastasia en el color banana. Súper rapidito vamos a terminar los ojos y ya pasamos con los labiales y el iluminador. No crean que ya se me olvidó. Y tengo muchísimas ganas de usar la amarilla simplemente porque quiero que vean cómo se ve. Voy a usar West Coast y la voy a poner en esta área. Ay, no sé si esta fue una buena elección. Ok, esa definitivo no creo que se va a ver mucho. Cambio de planes, voy a poner Zuma Beach un poquito pegada aquí en la orilla de mis pestañas, solo para que cuando aplique la amarilla se pueda ver un poquito más. OMG, y sin querer queriendo es como que dice el cielo, ya saben, la parte azul y la parte de abajo es como la playa, la arena y yo qué sé. Ok, y ahora sí voy a agarrar West Coast y la voy a poner en la parte de abajo. West Coast definitivo va a ser un color que vas a querer usar en tu párpado porque ahí casi no se va a ver, pero tenía que intentarlo. Ok, y ahora sí voy a usar Come On en esta área. Y finalmente como iluminador por fin voy a usar Cali Girl. OMG, y tal como yo lo esperaba. Oh my gosh, estas pestañas están súper estorbosas, pero valen la pena porque se ven divinas. OMG, vean eso, está súper mega increíble, aunque déjenme les digo que esta de Cali Girl se deshace a morir, o sea, divina, preciosa, súper iluminada, pero es un reguero. Voy a ponerla también en el hueso de mi ceja. Les digo que está increíble. Ese brillo es ilegal, no puedo con él. Este Killer Liner de Too Faced en la línea de agua de abajo. Vamos a probar nuestro iluminador Beach Party. OMG, está preciosísimo. Con esta brocha de BH Cosmetics vamos a ver. No quiero aplicar muchísimo porque sí está bastante intenso. Oh my gosh, pero me acabo de dar cuenta que creo que la consistencia es como en crema. ¿Esto es posible? Sí, es crema. OMG, no me había dado cuenta. Literal, es con razón está tan intenso. De haber sabido lo hubiera aplicado abajo de mi polvo. No quiero que me vaya a cambiar la consistencia de mi base. Ok, pero voy a difuminarlo con mi esponja. Y sinceramente de haber sabido que era en crema, lo hubiera aplicado con una esponja, con el método que siempre uso para aplicar los iluminadores en crema. Así que voy a intentar ahora con mi esponja para ver si me cubre eso que me dejó ahí, porque sí me levantó la base. Ok, literal no me di cuenta que era en crema hasta ahorita. ¿Qué les puedo decir? Yo andaba distraída. Pero ok, mucho mejor con la esponja. Como ya sabemos, es el mejor método para aplicar las cosas en crema, sobre todo si ya aplicaste polvo. Ok, pero fuera de eso, precioso. Ya con la esponja ya no me levantó la base, ok. Ya estaba yo horrorizándome. Con el dedo voy a aplicar un poquito aquí porque pues es en crema, así que quiero pensar que no hay problema aplicándolo con el dedo. Es 2-3, así que digas, uy, qué bruto, qué bárbaro. Te salvaste por esta vez, Colourpop, pero no crees que se me olvida. Y ahora sí vamos con los labiales y vamos a empezar con Dream House. Oh, Dream House. ¿Quién no quería la casa de la Barbie? Y digo quería porque yo nunca la tuve. Así que primero vamos con el delineador y ahora sí vamos con el labial. La fórmula definitivamente cremosa y este definitivo es un rosa tipo Barbie, o bueno, más bien de la Barbie, obviamente, ¿verdad? Su colección, ¿no? Pero este es un rosa que puedo ver que es icónico de las Barbies. Súper femenino, súper rosita, perfecto para el verano. Pero para mi
color de piel, este no es un rosa que... No, o sea, simplemente a mí no me gusta cómo se me ve. No es porque traiga muchos colores en los ojos, es simplemente que este color siento que no complementa mi complexión como usualmente a mí me gusta que los colores me queden, así que este para mí es un no. Lo que sí les voy a decir es que no es obviamente ni mate ni larga duración, es este acabado cremoso, así que obviamente vas a tener que retocarte, se te va a mover durante el día. Yo te recomiendo que lo selles y ya sabes, con el método del Kleenex y el polvo encima. Pero vamos con Malibu Sunset. Este es un color que nos quede mejor solo por el hecho de que tengo subtonos amarillos en mi piel y el hecho de que tenemos este rosa en los ojos. Oh my gosh, este está holy cannoli, súper intenso, pero déjame les digo, este es el tipo de color que nos va súper bien. Me encanta cómo se ve. However, este no es con el que yo me voy a quedar. Y este, aunque igual es cremoso, lo siento un poco menos como resbaloso, no sé, el otro lo sentía bastante resbaloso y este se siente, la fórmula está un poquito más ligerita, no sé si el color tenga que ver. Ok, no, nada mal. Ahora sí, vamos con el último, que es Golden Beach. Más les vale que me quede bien este color. Estoy viendo un poco paliducho, así que me pone nerviosa. Ok, eso no se ve tan pésimo. Yo me imaginé que se iba a ver porque pensé que se me iba a ver demasiado pálido. Y este también es un labial cremoso. Lo único que me hubiera gustado es que el delineador hubiera estado un poquito más oscuro, porque literal se pierde, no puedes ver dónde empieza y dónde termina. Y siento que un color un poco más chocolate se le hubiera visto mejor a este labial. Y ahí les van las poses ridículas. Ahí está, para que vivoreen bien de cerca, lo más cerca que pude. Así que ahí les va mi opinión en cuanto a cada uno de estos productos. La paleta es un definitivo sí. No estoy segura si esto es permanente y espero que no esté sold out como siempre. ColourPop emocionándonos con sus colecciones y luego resulta que nunca están en stock. Así que ok, ColourPop, ponte las pilas. Es un 100% sí. Me encantó cada una de los colores que ellos escogieron y siento que le hicieron justicia a la Malibu Barbie. Las pestañas, OMG, las pestañas no me gustaron. Sentí que se veían horribles, intenté ponérmelas. Cuando vi cómo se veían con el contraste de este maquillaje intensísimo que traemos, la verdad es que fue un no para mí. Y la verdad es que siento que están súper mega simples para haber sido de Barbie, de así como que pestañas de muñeca y no sé qué tanto. No pasaron la prueba, simplemente no sé quién decidió que estas iban a ser las pestañas perfectas para Barbie, pero fue una mala decisión, ¿ok? El espejo, OMG, este espejo yo creo que ya se convirtió en mi cosa favorita. Me encanta, bueno, no. Bueno, sí, me encanta el aumento que tiene porque aunque odio ver mis imperfecciones ahí, siento que es un espejo perfecto por si te gusta depilarte las cejas, porque puedes ver tanto de cerca como de lejos y yo estoy súper ciega, ¿ok? Y el simple hecho de que es un corazón, no tengo que decirte otra cosa. Es un corazón, es rosa y dice Barbie atrás. Yo este era el que más quería literal de toda la colección. El iluminador es un sí, aunque me dio miedo ColourPop. Es de su fórmula Super Shock, como las sombras. ¿Ven como las sombras es las chiquitas que vienen en una cosita así, que no es ni gel, ni polvo, ni crema? Es como una revoltura, todos esos. Así es este iluminador y me encanta, ya que le agarré la onda, obviamente nada, porque al principio yo sí como que horrorizada que me iba a levantar toda mi base. Y el color que escogieron, gracias a Dios que no fue un color horrible de esos de fantasía. Sinceramente estoy feliz. Es un sí, es un 100% sí. Los labiales perfectos, preciosos, cremosos, pigmentados, se aplican súper bien, no dejan los labios ni resecos ni tampoco grasosos, pero debo de decir que mis favoritos fueron Malibu Sunset y Golden Beach. Dreamhouse solo por el hecho de que no me gusta cómo se ve ese color en mi piel, pero me encanta el hecho de que vienen en un kit, ya vienen con su delineador, así que no tienes que estarla pensando qué delineador voy a usar. Así que ahí está nuestra colección de Barbie. Come on, Barbie, let's go party. Si te gustaron los productos de maquillaje que viste en este video, deja tu like y por supuesto no te olvides de ir a checar mis videos anteriores. Dale click aquí, de aquí puedes ir a verlos todos. Ya saben que las quiero y les mando un millón de besos. Bye.